Reglamento de protección del ganado durante el transporte para el encargado de los animales. Lo primero, ¿qué es el bienestar animal? Como definición, es una ciencia que permite medir o cuantificar de forma directa o indirecta si un animal está sano, bien alimentado y sin sensaciones de dolor y miedo. ¿Ya? Luego de mucho análisis, se ha concluido que los animales deben tener un mínimo de ciertas comodidades y esto involucra que tengan el suficiente espacio para echarse y pararse, que tengan el espacio suficiente para darse vueltas, por ejemplo, en corrales o en camiones de transporte, y que tengan el suficiente espacio para acicalarse. ¿Ya? Este punto es súper importante, sobre todo en estos animales que son gregarios, como las vacas, los bovinos en general, tienden a generar un vínculo y necesitan también el espacio suficiente para aislarse de su grupo o poder acomodarse para poder acicalarse. El bienestar animal, entonces, como ya mencionamos, como definición, es aquel animal que se encuentra en todas sus capacidades, está sano, cómodo, bien alimentado, tranquilo, no experimenta dolor, es capaz de expresar su comportamiento natural y también abarca, además de su estado físico y mental, las condiciones en que este animal muere. Va a involucrar procesos entonces de vida y de muerte y se enfoca principalmente en tres aspectos de la vida de este animal. Primero tenemos el estado físico, ya por ejemplo un diagnóstico de buena salud, el estado mental de este animal, que sea capaz de experimentar ciertas emociones, ya sean positivas como el placer o negativas como el dolor o hambre, por ejemplo, y su estado de conducta. ¿Ya? Este último se va a reflejar en la naturalidad en que el animal puede expresar sus conductas relacionadas específicamente a su especie. Bueno, ¿por qué trabajamos entonces con bienestar animal? Tenemos primero el componente legal, esta diapositiva la habíamos visto, el componente ético, nuestro componente social, el componente productivo. Principalmente el componente legal y el componente productivo son los aspectos que van a importar al productor y a las entidades fiscalizadoras. Es por esto que debemos conocer específicamente las leyes, la ley 20.380, sus decretos 28, 29 y 30, y también conocer aspectos del bienestar animal que nos van a favorecer en el momento de la producción y de llevar a cabo esta producción con los aspectos éticos, legales y sociales que merece. Sin embargo, se ha cuestionado también que se da una connotación muy negativa a el por qué trabajar con bienestar o muy lucrativa, y las directrices que guían la OMSA incluyeron también 5 libertades que se describen a continuación. Se encuentra la libertad de hambre, sed y desnutrición. Animales deben estar libres de temor y angustia, libres de molestias físicas y térmicas, libres de dolor, de lesiones y enfermedades, y deben ser libres de manifestar un comportamiento natural. Cuando un individuo presenta bienestar, se puede decir que es capaz de interactuar o adaptarse a un ambiente y mantener su estado de salud en todos los sistemas biológicos que esto involucra. Debe ser capaz de tener una vida lo más natural posible, expresando sus conductas naturales o las que expresaría en el caso de no estar en cautiverio, y además debe ser capaz de experimentar emociones positivas, minimizando al máximo las emociones negativas como el miedo, el hambre, exceso de calor o exceso de frío, etcétera. Los que anteriormente mencionamos como los 5 libertades, hoy día se conocen como modelos, perdón, como 5 dominios del bienestar animal, y se enfocan en dar una buena nutrición, un buen entorno a los animales, una buena salud y una buena conducta, ¿ya? Es súper importante que podamos desarrollar recuerdos positivos y evitar al máximo las experiencias negativas dentro del ganado. De esta manera vamos a facilitar, como mencioné, el trabajo, y también se disminuye el riesgo de accidentes al momento de manejar estos animales o de movilizarlos, producto, por ejemplo, de un animal que sea muy agresivo. Entonces tenemos que reconocer
a el ganado y a los animales de producción en general como seres sintientes. Esto porque fundamentalmente tenemos que conocer también cómo son ellos en condiciones naturales para poder tener un mejor manejo de estos animales. Por ejemplo, en el caso de los bovinos, tenemos que son animales gregarios. Ya es mucho más fácil manejar estos animales en grupo, les gusta tener relaciones entre ellos afectivas. Entonces, si tenemos un arreo que es en grupo y además es un ambiente cómodo en el que no se utilizan, por ejemplo, palos, gritos excesivos, hostigar al animal o perros, o si arriamos en moto vamos al paso de los animales y no que los animales se adapten al paso o velocidad de la moto, vamos a tener que estos animales se van a encontrar en un estado mental positivo, siendo mucho más tranquilos, con una zona de fuga menor y por ende también menos agresivos. Por el contrario, si vamos a tener una sala, por ejemplo, llegando que está llena de gritos, los ordeñadores tratan de mala manera a sus animales, les pegan, los amarran, por ejemplo, estos animales se van a encontrar en un estado mental negativo, van a estar incómodos, probablemente van a disminuir también su producción y como ordeñadores van a demorar mucho más en el proceso. Esto es porque animales que estén estresados o que tengan miedo son mucho más difíciles de ordeñar, botan la unidad o simplemente se van con leche porque al estar botando muchas veces la unidad, los ordeñadores no siempre vuelven a recolocar. Entonces tenemos que esa vaca, además de estar incómoda, va a volver enferma. Y esto se ve afectado porque, como mencionamos en algún punto, animales estresados van a estar con un sistema inmune mucho más bajo y van a estar expuestos a muchas patologías que se puedan desarrollar. Dicho esto, actualmente se mencionan los 5 dominios como conversamos antes y son obviamente la alimentación, el manejar un ambiente controlado que se acorde a las necesidades de los animales, la salud, la conducta y todo esto va a formar un estado mental que va a estar ligado a un bienestar o a un malestar. El grado de bienestar va a estar determinado específicamente por cuántos de estos puntos vamos a cumplir y de qué manera se llevan a cabo. Van a trabajar cada uno de estos en paralelo y también en conjunto, ¿ya? Aquí vemos que estos 4 puntos van a generar otro, entonces es súper importante que se cumpla cada uno de estos. Por ejemplo, una vaca puede estar bien alimentada, pero no estar en las instalaciones adecuadas, por lo tanto su estado mental no estaría al 100%, ¿ya? Porque no tiene la comodidad que necesita según su especie o según su etapa reproductiva, por ejemplo. Aquí también hay que mencionar que la persona que tiene el total cuidado o la responsabilidad de estos animales y de que estos puntos se cumplan es el encargado de los animales. La persona que sea capacitada y que esté entrenada para entender estos animales es quien debe encargarse en el fondo en el campo que cada uno de estos puntos se cumpla. Y a esto me refiero a que, por ejemplo, entreguemos alimentación a las horas adecuadas, según su etapa productiva o reproductiva, que el agua sea de buena calidad, etc. Dentro de este punto también incluimos lo que ocurre durante el transporte y la importancia de entregar alimento y agua en cada momento que descanse el conductor. Siempre que esto ocurra hay que tener la precaución de estacionar el vehículo en un lugar que entregue protección frente a condiciones climáticas adversas y que los animales se puedan refugiar frente a la lluvia o al sol. En el caso de los viajes que duren más de 8 horas, es obligatorio contar con alimento y agua en cantidades suficientes y de buena calidad incorporadas dentro del viaje y también tener momentos de descanso, como mencioné, y que en estos momentos el conductor haga la supervisión de la carga, ¿ya? Que sean momentos en los que ellos puedan detenerse y observar cómo están los animales, si hay animales heridos, animales que hayan caído durante el transporte y dar atención a estos animales si es que los hay.
Es súper importante mantener los bebederos limpios también. Por ejemplo, en la diapositiva anterior se veía un bebedero bastante sucio y es importante que eso no ocurra. Mantenerlo siempre con agua limpia, sin algas, sin musgo, sin pasto, etc. En los comederos ocurre una situación un poco diferente. Los animales, los bovinos en general son animales muy jerárquicos. Tienen animales dentro del mismo grupo que son más dominantes que otros y estos van a promover principalmente peleas o lesiones, ¿ya? Lo mismo ocurre con animales que presentan cuernos, van a quitar espacio en el comedero a otros animales y estos, producto de su dominancia, van a generar o pueden generar ciertas lesiones en otros animales y esto se va a transformar en un riesgo tanto para los demás animales como para quien maneja estos animales o el encargado de los animales. Además, es importante contar con la cantidad suficiente de alimento para evitar este tipo de competencia y también tener distintas canoas con distintos comederos para que los animales se puedan distribuir entre grupos y no estén todos muy amontonados, generando más riesgo de lesiones. También tenemos el comportamiento de rumia. ¿Ya? Es una conducta innata que tienen los bovinos y estos animales pueden rumiar hasta 9 horas del día, incluso aumenta por la noche. La rumia va a disminuir o puede bajar su frecuencia cuando los animales, las hembras están en estro, cuando tienen dolor, cuando tienen hambre o en periodos cercanos al parto. Es un buen indicador de bienestar, ¿ya? Y es un buen indicador de bienestar, como mencioné, y va a tener variaciones según la dieta, la producción que tenga estos animales, y no se puede asumir que algunas vacas que estén más tiempo rumiando tienen mejor salud, ¿ya? Solamente nos va a indicar que aquellas vacas que no rumian o que tienen un menor tiempo de rumia sí indican algún tipo de problema. Como mencioné anteriormente, el ambiente puede ser un factor estresante y es necesario contar con un buen alojamiento, buena alimentación, buenos espacios necesarios para estos animales. Y los bovinos, por ejemplo, tienden a tener un especial interés por descansar. ¿Ya? Les encanta estar echados, pasan mayor tiempo descansando, rumiando. Siempre que estos animales estén en esas condiciones, descansando y rumiando, van a tener una mejor producción. Esto también previene cojeras, ¿ya? Es súper importante que consideremos el tipo de suelo en que están estos animales. Muchas veces se encuentran en potreros o en estabulación, donde el suelo está muy sucio, tiene muchas cantidades o gran cantidad de heces, orina también agua y esto afecta negativamente a la calidad de la pezuña, predisponiendo la presentación de cojeras. ¿Ya? Entonces también el ambiente tiene que ser limpio dentro de lo que se pueda, obviamente, y con mayor higiene y lo más seco posible. Las camas siempre secas, limpias, tienen que ser confortables, que motiven a los animales a echarse para poder estimular también este estado de rumia. Y, por ejemplo, en el caso del transporte, cuando vayamos a subir a los animales al camión, tenemos que tener clara la disponibilidad de espacio que tenemos para cada uno de estos. Conocer cuántos animales entran por camión, de qué edades van a ir estos animales, siempre considerar que los animales que sean más agresivos, más gordos o más jóvenes tienen que cargarse, por ejemplo, al final para que sean también los primeros en bajar. Idealmente también tenemos que considerar el tiempo
¿cierto? El tiempo del viaje, esto nos va a implicar en que el animal requiera de mayor espacio y también contar con un sustrato de cama. ¿Ya? Ojalá que sea una cama que favorezca la absorción de la humedad para que no se generen estas camas. Queremos que estas camas sean lo más secas posible, ¿cierto? Que no se mantengan tampoco sucias. Hay que estarlas cambiando entre cada carga, se saca la cama, se vuelve a colocar otra nueva. No podemos mezclar animales de predios distintos, entonces esto actuaría como un vector, un fomite, al momento de subir otra carga animal a una cama donde ya estuvo otro grupo de animales de otro predio, por ejemplo. En el día a día de una vaca sana se puede observar que destinan distintos momentos para cada una de sus actividades. Tienen un tiempo para la alimentación que va en promedio de 3 a 5 horas. El descanso, que es relativo si es que están a pastoreo o si están estabulados, generalmente estabulados es mayor. Caminando pasan menor tiempo, 2 a 3 horas. Y el consumo de agua aproximadamente 30 minutos, que destinan de su día para esta actividad. Durante el transporte pasa algo que obviamente no se puede mantener estas condiciones porque son animales que vienen de un ayuno de agua y de comida, son animales que probablemente llevan mucho tiempo en viaje y en el caso de viajes largos se necesita contar con estas consideraciones. ¿Ya? Necesitamos otorgarle un momento a los animales para que ellos tomen agua, se alimenten y siempre esto tiene que ser en las condiciones climáticas favorables para este grupo de animales. ¿A qué me refiero? Si está lloviendo, no podemos dejar el camión que no tiene techo, por ejemplo, en la mitad de la lluvia. Busquemos un refugio, un lugar que esté, que le otorgue una comodidad a estos animales para poder alimentarse, tomar agua. Lo mismo si hay mucho sol, se tiene que contar con algún tipo de protección para ellos, lo que puede ser, por ejemplo, una malla Rachel sobre el camión o sobre el lugar donde vayan a comer estos animales. Esto es súper importante, ¿ya? Porque los animales, estos bovinos tienen un rango de temperatura para su confort térmico que oscila entre los 5 y 25 grados. ¿Ya? Son animales que les cuesta mucho disipar el calor, la temperatura de su cuerpo. Entonces hay que considerar esto para evitar un estrés térmico. ¿Ya? Un animal que está con estrés térmico no se va a echar, va a jadear, tiene un aumento en la temperatura corporal y también un aumento en la frecuencia respiratoria. Y como mencioné, en el caso del camión se tienen que instalar o techos o malla Rachel. Se tienen que mantener los bebederos con agua limpia en los descansos. No, por favor, otorgar aguas sucias. Ya son animales que siempre van a preferir agua limpia si es que se les ofrece. Y considerar que los bebederos o comederos sean acorde a la cantidad de animales que estamos transportando o a quienes les vamos a ofrecer este alimento o bebida. En las consecuencias que podemos observar por el estrés calórico, vamos a ver acá en la imagen, en rojo se observan todos los signos que vamos a poder observar en los animales y en naranjo vemos los cambios fisiológicos. A nivel de signos vamos a observar que hay un aumento en la sudoración y salivación de estos animales, se aumenta el consumo de agua para disipar calor, también disminuye la tasa de respiración, disminuye en su consumo, se ve afectada la rumia, vamos a ver que estos animales van a pasar menor tiempo echados rumiando, aumenta el tiempo que pasan en estación o de pie, también disminuye su actividad general, aumenta la temperatura rectal, se aumenta la inquietud de estos animales, son animales que van a estar constantemente o buscando sombra o buscando fuentes de agua, y a nivel fisiológico se van a presentar problemas de inmunidad. Recordemos que el estrés en cualquiera de sus formas va a afectar directamente al sistema inmune.
también se disminuye la producción de estos animales, aumenta el gasto energético, la energía de mantención, aumentan los problemas de salud, también se pueden observar problemas de mortalidad producto de estrés calórico y se daña también la función ruminal, como ya mencionamos, estos animales van a pasar menor tiempo echados, pasan más tiempo de pie, como mencionamos, y pasan menor tiempo rumiando, ¿ya? La salud también va a tomar un punto importante, se va a ver afectada en distintas situaciones y como mencionamos entonces, el estado de salud se va a hacer mucho más evidente en animales que tengan un compromiso avanzado probablemente de alguna parte de su cuerpo. En este caso vemos una vaca que tiene un evidente dolor, una curvatura muy marcada en el lomo, agacha la cabeza, extiende el cuello, presenta mucho dolor, es una vaca que presenta cojeras y en estos casos cabe mencionar que es necesario que no esperemos a que nuestros animales lleguen a este estado, sino que siempre es mucho más, menos costoso, más rentable el tratar una enfermedad en sus inicios. No esperemos a que avancen, no dejemos que los animales lleguen a este estado. En la segunda imagen se observan terneros que están en una cama con un compromiso general, un estado general comprometido de su salud. Son animales que presentan neumonias, sin embargo es necesario que cuando tengamos este tipo de casos podamos tener también un corral de apartado para que los animales que están sanos no contraigan la enfermedad de aquellos animales que tienen un estado de salud comprometido. Aquí cabe mencionar que no es necesario que las vacas anden con este tipo de cola. No tenemos que dañar a nuestros animales. Las vacas son animales súper nobles que a pesar del maltrato que puedan recibir mantienen o disminuyen obviamente la producción, pero se mantienen en condiciones, sin embargo no son las adecuadas. ¿Ya? Evitar siempre el maltrato, no generemos dolores constantes. Las personas que hayan sufrido algún tipo de fractura conocen más o menos lo que eso significa y este tipo de fractura, de lesión es muy dolorosa y no es algo que vaya a disminuir. En el fondo ellas se acostumbran al dolor crónico, ¿ya? Así que tenemos que evitarlo 100%. Acá se muestra un poco la escala de Grimace, donde podemos observar la expresión facial de estos animales que nos va a entregar mucha información sobre cómo ellos se encuentran. Nos pueden expresar dolor, sufrimiento, miedo, como ya mencionamos en algunas diapositivas. Por ejemplo, podemos observar mayor visualización de la esclerótica o la porción blanca del ojo, y eso nos va a indicar un evidente miedo. Por ejemplo, en el caso de los terneros, cuando se realiza el proceso de desbotone, que no es acompañado por algún tipo de analgésico o método de control del dolor, sí nos va a generar o nos va a permitir observar esta esclerótica, ¿ya? No lo hagan. Es súper importante que todos los manejos que vayan a causar algún tipo de dolor se realicen bajo un protocolo de manejo del dolor, evitando que se expongan a situaciones de dolor innecesario, ¿ya? Y para saber cuándo una vaca se encuentra sana, tenemos que ver que tiene una actitud que es activa, se encuentra alerta, sus ojos son brillantes, no presenta descarga ocular, las pezuñas se encuentran sanas, va a distribuir bien su peso en todas sus extremidades, no presenta salivación ni jadeo, ¿ya? Tiene un pelaje brillante, no es un pelo hirsuto, opaco, presenta un buen llenado ruminal, tiene una buena condición corporal, que tiene que en escala de 1 a 5 ir de 2,5 a 3,5. Su respiración es normal. Tiene un tiempo de rumia dentro del rango, entre 6 a 9 horas. Sus heces son pastosas. No presenta dolor, presenta su lomo recto, no lo arquea a la marcha. Sus pezones se encuentran sanos, la ubre no presenta edema y, como mencioné, tiene una buena condición corporal y también presenta
buena temperatura, una temperatura corporal normal. ¿Cómo vamos a saber entonces si una vaca presenta dolor? Vamos a ver que no responde a estímulos, se encuentra apática, va a haber un cambio en su postura también. Un animal con dolor generalmente tiende a arquear el lomo, estira el cuello, por ejemplo, al caminar, baja la cabeza, tiene una postura de dolor evidente. Se aumenta también la parte blanca del ojo, la esclerótica es mucho más visible, rechinan los dientes o presentan bruxismo. Son animales que no comen y con esto obviamente se ve afectada su condición corporal y se apartan del grupo, ¿ya? Por ejemplo, si observamos este animal, vemos que está alejado del grupo, se observa una evidente encorvación y tiene la cabeza abajo, el cuello está estirado, indica que probablemente a este animal le cuesta respirar, tiene mucho dolor, está muy lejos de su lote, de su grupo. Y en esta fotito vemos también que es súper evidente observar la esclerótica. Se observa mucho la parte más blanquita del ojo y esto nos indica claramente dolor. Y cuando los animales se encuentran con dolor o están bajo periodos de estrés, vamos a tener una serie de consecuencias negativas que van a afectar directa o indirectamente al rebaño, tanto en procesos como la ordeña, reproducción, por ejemplo. Y es súper importante que esto se considere para que nosotros evitemos que a través del manejo estos animales se estresen. Por ejemplo, durante la ordeña un animal estresado va a presentar problemas durante la bajada de la leche, ¿ya? Va a estar muy nervioso y el estrés actúa directamente inhibiendo la oxitocina, que es esta hormona que nos va a ayudar en la ordeña. Cuando tenemos este problema, probablemente también la vaca va a quedar con leche, entonces vamos a tener un caso de mastitis y o recuento de células muy altos, ¿ya? También se van a observar cojeras porque estos animales ya no van a estar con su sistema inmune muy fuerte, entonces quedan expuestos a distintas enfermedades o microorganismos que sean oportunistas de esta situación. Entonces tenemos mayor predisposición a cojeras. Esto va a estar influenciado también por el tipo de caminos que se presenten en el predio y el arreo, ¿ya? El arreo tiene que ser muy calmado, tiene que ser al paso del animal. Tenemos que considerar el tiempo que nos va a tomar ir a buscar a los animales hasta llegar a la sala de ordeña y no apurarlos, ¿ya? No traer un animal corriendo, no traer un animal que se vaya golpeando o que resbale. Son esos puntos que tenemos que considerar para evitar que esta vaca llegue estresada a la ordeña. Y en el nivel reproductivo vamos a tener una disminución en la fertilidad, una falla en la expresión o detección de celos, porque estos animales no están tranquilos para poder expresar su conducta natural según la etapa en que se encuentren de su ciclo estral. Entonces tenemos que considerar que un animal estresado probablemente va a necesitar más inseminaciones para crear preñada, va a tener probablemente problemas reproductivos y todo esto está ligado directamente al estrés. Y en terneros principalmente se presentan enfermedades como las neumonias, diarreas, y estas están ligadas a un mal manejo. Es súper importante que los terneros cuenten con una ternerera que tenga una buena ventilación, que tenga unas camas siempre secas, libres de humedad, que no se acumulen las heces y las orinas, ya que esto genera un olor a amoníaco evidente en el ambiente y esto va a afectar las vías aéreas de los terneros, predisponiéndolos a desarrollar neumonía o a contraer neumonía producto de este ambiente contaminado. Todo esto, como ya mencioné, nos va a llevar a una inmunosupresión que nos va a llevar también a pérdidas productivas. Y estas pérdidas productivas, por ejemplo, se van a ver en la calidad y el tipo de carne que se va a obtener posterior a su muerte. Y en este caso vamos a obtener carnes más oscuras
¿ya? Esto puede estar ligado producto a traumatismos durante el transporte, lo que se relaciona generalmente con una mayor densidad de carga o una mayor duración del viaje. Esto genera que haya más contusiones durante el transporte, que se hagan, que puedan caer más animales, y va a afectar en las pérdidas económicas de la calidad de la carne. También esto va a reflejar el mal manejo que se pueda haber generado previo a la carga, durante el transporte o en la descarga, y nos indica un pobre bienestar animal, ¿ya? Mientras más animales nosotros carguemos en un camión, mayor probabilidad van a tener de caer. Entonces eso hay que considerarlo al momento de transportar estos animales y tener presente que si cargamos muchos animales en un camión que no está apto para tal carga, vamos a obtener probablemente un producto que está muy devaluado, que no va a ser comercializable y se traduce en una pérdida productiva, una pérdida económica. También se puede obtener lesiones producto de una infraestructura deficiente o en mal estado, ya lugares que tengan esquinas con puntas o donde hayan partes cortopunzantes. Siempre dentro de los camiones también se debe verificar que no haya nada que pueda dañar a los animales, porque tienden a perder el equilibrio y si es que hay algún elemento que pueda hacerles daño, va a pasar esto, ¿ya? Se generan lesiones que son bastante evidentes y van a generar también una pérdida en las plantas faenadoras. A medida que aumentamos el transporte, las horas de transporte y también las horas de ayuno, se aumenta la probabilidad de obtener, por ejemplo, estos tipos de corte de carne, y esto está netamente ligado al estrés, ¿ya? En los manejos también podemos observar lesiones en la canal, producto del uso de elementos no autorizados, ya como pueden ser, por ejemplo, picanas eléctricas que van a generar un daño y están totalmente prohibidas su uso. En la conducta social, ya, o conducta en general de los animales, es súper importante que nosotros conozcamos su desarrollo, la forma de relacionarse entre ellos, porque esto nos va a generar, nos va a indicar mucha información, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver que parte de la conducta social de los animales es el estar en grupo. Ellos normalmente se encuentran en grupo, y cuando ya se permite el acicalamiento entre un grupo de animales o pares de animales, esto indica que hay bastante confianza. Ya son animales presa que no tienden a generar esta confianza con todos los animales, sino que solamente con aquellos que han crecido, probablemente han compartido un corral desde terneros y han llegado a la etapa productiva juntas. En estos casos, esto se logra solamente con una buena socialización. Ya es súper importante que desde terneros nosotros ayudemos a que los animales sean bastante sociables entre ellos y con las personas, para que sean también en el futuro animales que son mucho más fáciles de manejar y también mucho más menos riesgosos para nosotros mismos. Además de eso, también podemos ver algunas conductas estereotipadas que son más raras de observar, y hay que tener darse el tiempo, el momento de ir viendo cómo se comportan estos animales, pero para esto tenemos que conocer su conducta normal. ¿Ya? Esto nos va a indicar la frustración frente a alguna actividad que no puedan desarrollar dentro de sus corrales, por ejemplo. Incluye el morder el aire o el enrollar la lengua, ¿ya? Esto se ve bastante en animales que tienen un ambiente que no está enriquecido, que probablemente no cumple con todas las necesidades que ellos necesitan, así que es súper importante prestar atención a estas conductas. Y como mencioné anteriormente, el comportamiento humano-animal es súper importante y nos va a hablar sobre cómo fue tratado este animal durante toda su etapa productiva. ¿Ya? Nosotros lo vamos a ir cultivando desde que están en ternerera, y el trato que se le dé en esa etapa, en esa primera etapa, va a ser crucial a cómo va a llegar esa vaca a la etapa adulta, donde se va a desarrollar como
una vaca lechera, por ejemplo, y cómo se va a comportar con sus pares y dentro de la sala, incluso con los ordeñadores, nos va a indicar cómo fue tratada, ¿ya? Por eso es súper importante que se traten a los animales con mucho cuidado. Jamás hacer lo que está haciendo aquí esta persona de tirar a los animales, arrastrarlos. Siempre tenemos que evitar partes sensibles, nunca, nunca, nunca arrastrarlos ni de la cola, de las extremidades, de las orejas. Son puntos muy dolorosos para ellos y hay que evitarlos siempre. También tenemos que evitar el mantener a estos animales en corrales individuales porque esto va a afectar la socialización que puedan desarrollar entre ellos. Es súper importante que desde el primer día ojalá pudieran estar en un corral colectivo donde tengan otros animales. Esto les ayuda a desarrollar su conducta exploratoria y hace que el aprendizaje, perdón, sea también mucho más fácil para ellos. Bueno, como ya hemos mencionado, los animales son capaces de sentir emociones y de alguna manera pueden categorizarlas como una emoción positiva o negativa. Ya tienen la capacidad de tener recuerdos, entonces tenemos que, como trabajadores con animales, enfocarnos en generar o desarrollar recuerdos positivos para que el manejo con estos animales sea mucho más fácil. Tenemos que son capaces de sentir dolor y miedo, por lo tanto tenemos que preguntarnos qué cosas les producen dolor, ¿ya? Por ejemplo, los golpes, tanto entre animales como por las personas. En este caso puede ser una persona que arrea, por ejemplo, con palos con punta, una persona que durante el proceso de acomodar a las vacas en el pozo de ordeña está con palos, les está pegando tanto en las piernas, en la ubre, en el lomo, o les doblan las colas. Todas estas cosas van a generar dolor en estos animales, ¿ya? Hay que evitarlas siempre. Las caídas. Tenemos que considerar primero la altura del camión o la distancia entre el camión y la rampa donde van a bajar. Es súper importante que estos animales no resbalen. Tienen que tener unas rampas que sean con pisos antideslizantes para evitar que puedan caer, que se puedan generar daño o también que puedan escapar. Ya tienen que ser... todo esto tiene que llevarse a cabo en una infraestructura segura, tanto para los animales como para el operario. Los golpes dentro del medio de transporte es un punto muy importante porque muchas veces no se cuenta con separadores dentro del camión y esto hace que el punto de equilibrio de estos animales se pueda perder, ¿ya? Es súper importante que no se realicen por esto maniobras bruscas durante la conducción para que ellos no pierdan el equilibrio y esto no lleve a que se puedan golpear repetidas veces durante el transporte, ¿ya? Mordidas o corneadas por otros animales son súper dolorosas y aquí siempre es importante hacer énfasis en que se haga un desbotone temprano, siempre con las medidas de control del dolor necesarias, pero realizar un desbotone temprano para que tengamos menor cantidad de animales con cuernos dentro del predio. Y enfermedades, ya tenemos que siempre tener al día el estado sanitario de nuestros animales, contar con la medicación necesaria, otorgarles alimento y agua acorde a su etapa y edad productiva. Siempre el agua tiene que ser limpia, el alimento tiene que ser de buena calidad y para prevenir contagio de animales enfermos tenemos que contar siempre con un corral aparte para animales que estén enfermos. Nunca juntemos animales sanos y enfermos porque se nos va a descontrolar el sistema y vamos a tener al final un gran lote que está completamente enfermo y esto siempre es lo que queremos evitar. Como ya mencionamos, la relación humano-animal va a ser fundamental al momento de maximizar estos recuerdos positivos, ¿ya? Tenemos que generar un buen contacto con ellos, generar una confianza. El tocarles el lomo, avisar, es una manera de avisar que se realizará un manejo, de avisarle al animal que estamos ahí, ¿ya? Generar movimientos lentos y utilizar banderas. En este punto es súper importante que le tomemos el peso y la importancia al arreo o a la manipulación de los animales con banderas, porque esto va a disminuir el grito, los golpes, va a hacer que los animales sean mucho más fáciles de manejar y, por supuesto, evitar siempre el uso de picanas o de palos con punta. Tenemos que minimizar
al máximo todos los recuerdos negativos o experiencias negativas que puedan experimentar estos animales, porque no tenemos que olvidarnos que son animales presa. Ya son animales que tienden a estar huyendo del medio. Entonces tenemos que generarles la confianza y un ambiente que sea óptimo para que ellos se puedan desenvolver de manera sana.